Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión en el conocimiento. Hoy nos metemos de lleno en el fútbol, Bueno, en la ciencia detrás del fútbol de alta intensidad. Efectivamente, vamos a analizar un estudio bastante específico. ¿Sí? Uno que intenta desentrañar cómo responde el cuerpo a uno de los formatos de entrenamiento, yo diría, más exigentes, el 1 contra 1. El famoso 1v1, ¿sí? El artículo en cuestión se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine. Es reciente, del 1 de noviembre de 2025. Se titula, a ver que lo diga bien, Associations between Internal Load, Respiratory Metabolism and Neuromuscular Activation during 1v1 Small-Sided Soccer Games. Un título largo, pero descriptivo. Ya te digo. Los autores Juan Feng, Robert Trubulski, Piotr Makar, Dariusz Mroczek y Felipe Manuel Clemente. Todos los datos, el DOI y demás, para quien quiera el paper completo, están en la descripción. Perfecto. A ver, sabemos que estos partidillos en espacio reducido, los SSGs que llaman, Small-Sided Games, sí. eso, son brutales físicamente. Te ponen el corazón a 1000, los músculos parece que echan humo. Sí, la carga interna es alta. Eso está claro. Pero este estudio quiere ir un poco más allá. Se pregunta, ¿cómo se conecta exactamente esa sensación de esfuerzo, esa carga interna, con cómo se activan músculos clave? Hablan de cuádriceps, de isquios. Exacto. Y aquí viene lo interesante que comentabas antes. La respiración. Quieren ver si juega un papel de intermediario en esa conexión. Justo. Se actúa como mediadora. Y ojo, ¿se actúa igual para todos los músculos implicados? Esa es la miga que queremos sacar hoy. Precisamente. La idea no es solo decir, mira qué duro es el 1 contra 1, que ya lo sabemos. Es entender los porqués. ¿Por qué esa fatiga muscular específica? Y cómo influye el sistema respiratorio, no solo el corazón. Claro. Y se centran, como decías, en dos músculos cruciales. El rectus femoris, el RF, que es parte del cuádriceps, vital para chutar, para acelerar, y el bíceps femoris, el BF, de los isquiotibiales. Clave en sprints, en frenadas y, bueno, lamentablemente uno de los que más se lesiona en futbolistas. Sí. El eterno problema de los isquios. Exacto. Entonces, la gran pregunta es si la respuesta respiratoria, hablamos de consumo de oxígeno, frecuencia respiratoria, ventilación por minuto, si todo eso actúa como un puente. Un intermediario. Eso es. Entre la carga interna general, la que medimos con pulsaciones o gasto de energía, y cómo se activan eléctricamente estos dos músculos. Sospechaban que sí, ¿eh? ¿Tenían alguna hipótesis más concreta? Sí, sospechaban que este papel de puente podría ser especialmente importante para el bíceps femoral, para el isquio. Intuían que era más sensible al estrés metabólico general del cuerpo. Vale. Suena a que tuvieron que medir un montón de cosas a la vez para poder, para poder conectar todos esos puntos. ¿Cómo montaron el experimento? Pues sí, un despliegue interesante. Diseñaron un estudio experimental de medidas repetidas, o sea, los mismos participantes pasaban por la misma prueba. ¿Y quiénes eran? ¿Jugadores profesionales? No, eran 60 estudiantes varones de educación física. La media de edad, unos 19 años. Y con experiencia entrenando, unos 3 años de media. O sea, no eran novatos, pero tampoco la élite. Exacto. Gente entrenada, pero no deportistas de altísimo nivel. Y el número, 60, es importante porque les daba potencia estadística suficiente para los análisis que querían hacer. Sobre todo esos análisis de mediación, que son complejos. Entendido. ¿Y la prueba en sí? ¿Qué les hicieron hacer? Supongo que jugar al fútbol, claro. Correcto. Partidos de 1 contra 1, en un campo cubierto de 20 por 10 metros, condiciones controladas. ¿Y el formato? ¿Cuánto tiempo? Pues era exigente. 8 series de 1 minuto de juego a tope, seguidas de solo 1 minuto de descanso pasivo entre cada serie. 8 minutos a tope con descansos cortos. Eso es duro. Sí. Eligieron el 1 contra 1 precisamente por eso, porque maximiza la carga fisiológica de cada individuo y además minimiza las variables tácticas. Es puro esfuerzo físico. Vale, tiene lógica. Y para capturar toda esa información del cuerpo mientras jugaban, ¿qué tecnología usaron? Debió ser un montaje. Pues sí, usaron un enfoque multisistema. Para la carga interna, lo que siente el cuerpo, digamos, usaron el sistema First Beat. Ah, sí, conocido. Para la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es, frecuencia cardíaca media, pico, y también calcula el gasto energético total. Y usaron un índice llamado TRIMP por minuto. TRIMP. ¿Eso qué mide exactamente?
Es una forma estandarizada de cuantificar la carga de entrenamiento cardiovascular que se acumula. Integra la intensidad, basada en la frecuencia cardíaca, y la duración. Es como si le dieras una puntuación de estrés a la sesión. Muy útil para comparar. Vale, TRIMP para la carga interna. ¿Y para la respiración y los músculos? Ahí estaba la clave de la conexión que buscaban. Exacto. Para el metabolismo respiratorio también se apoyaron en algoritmos del sistema FirstBeat. ¿También? ¿Cómo mide eso la respiración? Bueno, aquí hay que matizar. Lo que hace es estimar variables como el consumo de oxígeno, el VO2 medio y pico, la frecuencia respiratoria, RESPI-R, y la ventilación por minuto, VE. Ah, estimaciones. ¿No medición directa con máscara y todo eso? No. Se basa en análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Son algoritmos validados y funcionan bien a nivel de grupo, pero hay que ser conscientes de que son estimaciones, no la medición directa y precisa de una espirometría. Entendido. Una aproximación útil, pero una aproximación. ¿Y los músculos? ¿Cómo midieron su activación? Ahí usaron electromiografía de superficie, la SMG. La pusieron en el rectus femoris y en el bíceps femoris de ambas piernas. La EMG capta la señal eléctrica del músculo, ¿verdad? Justo, la señal que el nervio envía al músculo para que se contraiga. Y analizaron dos cosas principales de esa señal. Por un lado, la amplitud. La fuerza de la señal, digamos. Algo así. Indica cuánta activación eléctrica hay, cuántas fibras musculares están, por así decirlo, encendidas. Usaron métricas como RMS, AMG, IMG. Vale. ¿Y lo segundo? Lo segundo fue la frecuencia de la señal. En concreto, la frecuencia mediana, la MF. ¿Y por qué es interesante la frecuencia? Porque tiende a disminuir cuando el músculo se fatiga. Los cambios metabólicos que ocurren con la fatiga, como la acidosis, hacen que el impulso nervioso viaje más lento por las fibras y eso se refleja en una señal IMG con frecuencias más bajas. Es un indicador de fatiga muscular. O sea que no solo miraron si el músculo se activaba más o menos fuerte, sino también si daba señales eléctricas de fatiga. Muy completo. Exacto. Amplitud y frecuencia te dan una imagen más completa del estado neuromuscular. Pero, claro, la señal IMG varía mucho entre personas, ¿no? ¿Cómo compararon los datos? Muy buena pregunta. Ahí entra un paso esencial, la normalización. Antes y después de los partidos, midieron la máxima activación que cada participante podía generar voluntariamente en esos músculos. ¿Cómo? ¿Haciendo fuerza máxima contra algo? Sí, en un test estático. Una contracción isométrica máxima voluntaria, una MVC. Y luego, toda la activación que midieron durante el juego la expresaron como un porcentaje de esa capacidad máxima individual. Ah, claro. Así puedes comparar a Juan con Pedro, o el antes con el después, porque lo refieres a su propio máximo. Fundamental. Sin eso, sería comparar peras con manzanas, como se suele decir. Clarísimo. Bueno, pues con todo este montaje, sensores, índices, normalizaciones, ¿qué es lo que revelaron los datos? ¿Fue tan intenso como pensaban? ¿Se vieron esas conexiones? Pues lo primero, sí, confirmaron la intensidad. El protocolo 1 contra 1 fue realmente duro. La frecuencia cardíaca media estuvo por encima de 150 latidos por minuto. Uf. Y los picos rozaron los 180. El consumo de oxígeno medio también alto, sobre 39 mililitros kilogramo minuto, con picos de casi 50. Eso es intensidad alta, sí señor. Sin duda. Esto confirma que el 1 contra 1 es una herramienta potente para generar estrés fisiológico. Valida el modelo de ejercicio que usaron. Bien. ¿Y las conexiones? ¿Carga interna? ¿Respiración? ¿Músculos? ¿Qué pasó ahí? Pues aquí es donde la cosa se pone más interesante. Como era de esperar, encontraron correlaciones fuertes y positivas entre la carga interna y la respuesta respiratoria. O sea, a más esfuerzo, más respiras. Lógico. Exacto. El TRIMP y la frecuencia cardíaca estaban muy ligados al consumo de oxígeno, a la frecuencia respiratoria, a la ventilación. Por ejemplo, la correlación entre el TRIMP y el VO2 medio fue altísima, un coeficiente R de 0,938, casi perfecto. Vale, eso confirma la base fisiológica. Si el corazón va a 1000, los pulmones también. Tal cual. Pero, ¿y la conexión directa con los músculos, con la EMG? ¿Fue igual de fuerte?
Pues ahí la cosa se matiza bastante. Las correlaciones directas entre las variables de carga interna o respiratorias y los indicadores de la AMG fueron en general más débiles. ¿Ah, sí? ¿Más débiles? Sí. Aunque algunas sí fueron significativas estadísticamente, los coeficientes eran más bajos. Por ejemplo, para el isquio, el bíceps femoris, BF, su frecuencia media, MF, mostró correlaciones significativas, pero bajas, con el VO2, la frecuencia respiratoria. La ventilación. Hablamos de coeficientes R sobre 0,3. Modestas. Sí. Y para el cuádriceps, el rectus femoris, RF, la amplitud de la señal, o sea, cuánta activación había, correlacionó positivamente, también de forma moderada, con el TRIMP y el VO2 medio. Coeficientes similares, sobre 0,3. O sea que si miras solo la relación directa, no parece tan determinante. ¿Significa eso que la respiración no era tan importante como pensaban al principio? ¿Que no hacía de puente? Al contrario. Justamente esas correlaciones directas más débiles son las que preparan el terreno para el análisis estrella del estudio, los análisis de mediación. Ah, aquí viene la amiga de verdad. Aquí es donde realmente exploraron si esa conexión carga interna activación muscular se explicaba a través de la respuesta respiratoria. Es como intentar entender si A causa C directamente o si A causa B y luego B causa C. Vale, como buscar el mecanismo intermedio. Exactamente. Y los resultados fueron muy reveladores, sobre todo al comparar los dos músculos. Empecemos por el bíceps femoris, el isquio. Venga. Los modelos estadísticos mostraron que el efecto directo de la frecuencia cardíaca sobre la frecuencia mediana del BF, nuestro indicador de fatiga, no era significativo por sí mismo. Ostras, ¿cómo que no? No directamente. Pero, atención, sí encontraron un efecto indirecto significativo que pasaba precisamente a través de las variables respiratorias. La frecuencia respiratoria, la ventilación, el VO2... ¡Wow! A ver si lo pillo. Significa que la fatiga del isquio, medida por esa caída de la MF, depende más de cómo estás respirando y de tu estado metabólico general que directamente de cuánto te late el corazón. Esa es la interpretación. Hablan de una mediación completa. La relación entre la carga cardiovascular, la FC, y la fatiga neuromuscular del BF parece estar casi totalmente explicada por el estrés respiratorio y metabólico que se genera. Increíble. Es como si el bíceps femoral fuera súper-sensible al ambiente metabólico general del cuerpo durante este tipo de esfuerzo tan intenso. Fascinante. ¿Y pasó lo mismo con el cuádriceps, con el rectus femoris? Pues no. Aquí el patrón fue distinto. Para el rectus femoris, RF, sí encontraron un efecto directo positivo y significativo del TRIMP sobre la amplitud de activación. O sea, a más carga acumulada, TRIMP, más se activaba directamente el cuádriceps. Eso es. Pero, y aquí viene el matiz importante, también encontraron un efecto indirecto negativo y significativo que pasaba a través del VO2 pico. Negativo. Espera, ¿cómo que negativo? Que un mayor estrés metabólico, un VO2 pico más alto, en realidad reducía un poco la activación del cuádriceps para la misma carga TRIMP. ¿Eso cómo se come? Pues la interpretación es de mediación parcial negativa. La activación del RF parece tener una doble influencia. Por un lado, la intensidad de la carga, el TRIMP, la empuja hacia arriba directamente. Sí. Pero, por otro lado, el estrés metabólico extremo, reflejado en ese VO2 pico, parece ejercer un efecto modulador, como si la atenuara ligeramente, un mecanismo más complejo. Como si tuviera un acelerador la carga y un freno suave el estrés metabólico. Algo así. Es como si el RF respondiera a la carga directa, pero también tuviera un sistema de seguridad metabólico sutil. De hecho, otro modelo que probaron también sugirió que el efecto del gasto energético total sobre la activación del RC se canalizaba completamente a través del VO2 medio, o sea, mediación completa positiva, en ese caso concreto. Un poco lioso, pero apunta a una regulación compleja. Qué interesante esa diferencia funcional, entre isquio y cuádriceps. Entonces, recopilando todo esto, ¿cuáles son las grandes conclusiones o implicaciones que sacan los autores? Bueno, lo primero, la confirmación robusta de que el 1V1 es una herramienta de entrenamiento muy intensa y que la carga interna y la respuesta respiratoria van de la mano. Eso ya es importante. Sí. Pero la gran novedad es ese papel mediador de la respuesta respiratoria y metabólica. Y sobre todo, que ese papel es distinto para el BF y el RF. La diferencia es clave. Nada excéntrica durante el sprint.
que es súper demandante y donde se rompen. Exacto. Es muy costosa metabólicamente y un momento de altísima vulnerabilidad. El estudio sugiere que el estado metabólico general es un factor clave en la fatiga específica de este músculo tan problemático. Vale. ¿Y por el cuádriceps? Para el rectus femoris la historia es más compleja. Su nivel de activación responde directamente a la carga, sí, pero está modulado por el estrés metabólico. Esto podría reflejar su función biomecánica más variada. Participa en la propulsión, claro, pero también en otras acciones como la flexión de cadera. Quizás tenga mecanismos de regulación diferentes. O una sensibilidad distinta al entorno metabólico comparado con el isquio. Es una vía de investigación interesante. Tienen mucho sentido fisiológico. La conexión entre fatiga, metabolitos como el lactato o los protones y la caída de la frecuencia mediana de la EMG es algo conocido, ¿no? Sí, está bien establecido en la fisiología del ejercicio. La acumulación de esos metabolitos durante el ejercicio intenso afecta la función de las membranas celulares, la velocidad a la que viajan los impulsos nerviosos por las fibras. Y eso baja la frecuencia de la señal EMG. Exacto. Se traduce en una señal con componentes de frecuencia más bajos, una caída de la MF. Se considera un buen indicador de fatiga muscular periférica. ¿Y la diferencia entre BF y RF podría deberse a eso? ¿A sus roles? ¿Al tipo de fibras? Simplemente cómo se reclutan específicamente en este tipo de ejercicio tan caótico como el 1-1. De hecho, los datos brutos del estudio mostraron una mayor caída de la MF después del ejercicio en el BF que en el RF. Lo que sugiere mayor fatiga neuromuscular en el isquio. Correcto. Como en todo estudio, me imagino que habrá limitaciones, cosas a tener en cuenta antes de aplicar esto a ciegas. Por supuesto. Y los propios autores las señalan, lo cual es buena práctica científica. Primero, los participantes. Solo hombres, estudiantes de educación física, no jugadores de élite. Los resultados podrían ser diferentes en mujeres o en atletas con otro nivel de condición física o historial. Claro. Segundo, el entorno. Fue un pabellón interior, condiciones muy controladas. Eso mejora la estandarización, pero le quita un poco de aplicabilidad directa al juego real en exterior sobre césped, la llamada validez ecológica. Tercero, las mediciones. Se centran en la respuesta aguda, justo después del esfuerzo. No miran la recuperación. La MG se midió solo antes y después, no durante el juego, que eso técnicamente es muy complicado. Ya me imagino, con los cables y el movimiento. Exacto. Y, como comentamos, las variables respiratorias son estimaciones, no mediciones directas con máscara. Además, siempre hay cierta relación entre variables fisiológicas, si sube la FC, suele subir el VO2, lo que se llama colinealidad. Y eso complica un poquito los modelos estadísticos, aunque es algo esperado y se puede manejar. Vale, limitaciones claras. Pero, aún así, ¿qué aplicaciones prácticas sugieren los autores? ¿Qué se pueden llevar los entrenadores o preparadores físicos de este estudio? Pues ofrecen varias ideas bastante interesantes basadas en sus hallazgos. Monitorizar el TARBM puede ser útil para cuantificar la carga interna acumulada en semanas o microciclos, donde se use mucho el 1-1. Te da un número objetivo. Bien. Segundo, observar cambios en la frecuencia respiratoria, RESP-R, o la ventilación, VE, para un mismo esfuerzo. Si un jugador empieza a respirar mucho más rápido de lo habitual para hacer la misma tarea... Podría ser una señal de fatiga acumulada. Exacto, una señal indirecta de estrés metabólico que quizás la FC sola no te muestra tan claramente. Interesante. Tercero, y esto es por la MG, recomiendan medir la frecuencia mediana, MF, sobre todo del bíceps femoris, antes y después de las sesiones de SSG. Obviamente usando test de MBC estandarizados para la normalización. Para detectar esa fatiga específica del isquio. Justo. Podía detectar una fatiga neuromuscular que igual se te escapa mirando solo el pulso. Una caída grande de la MF podría ser una señal de alerta específica para los isquios. Vale. Cuarto. Para gestionar el riesgo de lesión de isquios en semanas con mucho 1-1, sugieren combinar este trabajo con fortalecimiento excéntrico específico, que ya se sabe que es protector, y trabajo técnico de mecánica de sprint. Lógico, atacar el problema desde varios frentes. Y quinto, proponen una forma de modular la carga basada en estas mediciones. Si ves que la MF del isquio cae mucho después de una sesión de 1 contra 1, quizás sea prudente reducir o modificar el trabajo excéntrico que tenías planeado para después. Para no sobrecargar un músculo ya fatigado. Exacto.
Pero si por el contrario el estrés respiratorio fue alto, mucha ventilación, por ejemplo, pero la MF del isquio se mantuvo relativamente estable, quizás el estrés fue más general, más aeróbico, y podrías mantener el trabajo excéntrico con algo más de confianza, siempre con cautela. Es una forma más fina de ajustar la carga, ¿no? Basada en la respuesta específica del músculo. Esa es la idea. La verdad es que este análisis nos da una perspectiva mucho más matizada que el simple el 1 contra 1 cansa mucho. Nos muestra cómo ese cansancio, esa fatiga, se manifiesta de forma diferente en músculos clave. Ujú. Y cómo la respuesta respiratoria, que a veces olvidamos un poco centrados en el corazón, parece ser una pieza fundamental en ese puzzle. Actúa como un vínculo, pero un vínculo diferenciado entre el esfuerzo cardiovascular y la respuesta muscular local. Exacto. Y esto, si me permitas, nos deja con una reflexión final, quizás una puerta que este estudio abre. Adelante. Si resulta que la respuesta respiratoria modula la fatiga neuromuscular de forma diferente en distintos músculos, podríamos en el futuro llegar a diseñar estrategias de entrenamiento o incluso de calentamiento que manipulen conscientemente la respiración Manipular la respiración para... para optimizar la activación de ciertos grupos musculares, o quizás para retrasar selectivamente la fatiga en músculos específicos, como los isquiotibiales, durante el propio esfuerzo del partido o del entrenamiento. a través de la respiración de forma selectiva. Es algo para darle una vuelta, para investigar. Una línea futura interesante. Sin duda. Esperamos que esta exploración detallada del trabajo de Feng y su equipo haya sido de utilidad y sobre todo que haya despertado la curiosidad. Para todos aquellos que quieran profundizar en la metodología, en los análisis estadísticos, en la discusión completa. Que lean el artículo original. Exacto. Recomendamos leer el artículo original. Encontrarán la referencia completa, con su DOI y todo en la descripción de este audio. Merece la pena si interesa el tema. Y como siempre, si quieren seguir descubriendo análisis como este, pues les invitamos a seguir nuestro canal. Y si quieren, activar las notificaciones para no perderse nada. ¿Eso es? Hasta la próxima inmersión.